Hoy nos adentraremos en el libro de Josué, una emocionante continuación del Pentateuco que narra la conquista de la tierra prometida por los israelitas bajo el liderazgo de Josué, el sucesor de Moisés. Esta es una historia de valentía, obediencia y la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas, guiando a su pueblo a través de desafíos y batallas. Prepárense para un viaje lleno de fe y victorias extraordinarias, que nos muestra cómo Dios transforma a un pueblo en una nación bajo su cuidado. Acompáñennos en esta gran aventura. La muerte de Moisés marcó el fin de una era, pero también el comienzo de una nueva misión. Josué, hijo de Nun, un hombre forjado en la fe y la obediencia, fue elegido por Dios para liderar a los israelitas hacia la tierra prometida. Imaginen el peso sobre sus hombros, un pueblo numeroso, cansado tras 40 años en el desierto, aguardaba su guía para enfrentar ciudades fortificadas y enemigos temidos. Sin embargo, en ese momento de incertidumbre, Dios habló directamente a Josué, dándole palabras que resonarían como un faro en la tormenta. En el libro de Josué, capítulo 1, versículos 6 al 9, el Señor le dijo: «Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas muy fuerte y valiente, que cuides de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que hagas. Que el libro de la ley nunca se aparte de tu boca. Medítalo día y noche, para que hagas todo lo que está escrito en él. Así prosperarás y tendrás éxito. ¿No te he ordenado que seas fuerte y valiente? No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Estas palabras no eran solo un mandato, sino una promesa de que Dios estaría a su lado. Josué, con el corazón lleno de fe, asumió el desafío. Su primer acto como líder fue movilizar al pueblo. Ordenó a los oficiales que recorrieran el campamento y anunciaran a los israelitas que se prepararan, pues en 3 días cruzarían el río Jordán para tomar la tierra que Dios les había prometido. Este no era un simple movimiento logístico, era un acto de fe colectiva. Los israelitas, que habían conocido el hambre, la sed y las pruebas del desierto, ahora miraban hacia un futuro de esperanza, pero también de incertidumbre. ¿Cómo enfrentarse a las imponentes murallas de Canaán? Josué sabía que necesitaba información estratégica antes de dar el siguiente paso, y así decidió enviar a 2 espías en una misión secreta a Jericó, la primera ciudad fortificada en su camino. Los espías cruzaron el Jordán y llegaron a Jericó, una ciudad protegida por altas murallas y un ejército vigilante. Allí buscaron refugio en la casa de una mujer llamada Raabe, quien vivía en la muralla misma de la ciudad. Raabe no era una figura común. Su historia, narrada en el libro de Josué, capítulo 2, revela un acto de valentía y fe inesperados. Cuando los espías llegaron, el rey de Jericó fue alertado y envió soldados a buscarlos. Raabe, arriesgando su vida, los escondió en el tejado de su casa, cubriéndolos con tallos de lino. Cuando los soldados llamaron a su puerta, ella los despistó, diciendo que los hombres ya habían abandonado la ciudad. Pero Raabe no actuó solo por instinto. Había oído hablar del poder del Dios de Israel, de cómo había liberado a su pueblo de Egipto y secado las aguas del Mar Rojo. En un acto de fe, Raabe confesó a los espías: «Sé que el Señor les ha dado esta tierra, porque un gran temor ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes de esta tierra están desanimados por causa de ustedes». Pidió entonces que, cuando los israelitas conquistaran Jericó, protegieran a su familia. Los espías, conmovidos por su valentía, prometieron salvarla a ella y a los suyos siempre que colgara un cordón escarlata en su ventana como señal. Con esta promesa, los espías regresaron al campamento y contaron a Josué todo lo que habían visto.
Su informe no solo trajo información sobre Jericó, sino también una noticia alentadora. Los habitantes de la tierra estaban aterrorizados ante el avance de Israel. Este reporte fortaleció la confianza de Josué y del pueblo. Ahora, el siguiente paso era cruzar el río Jordán, un obstáculo natural que separaba al pueblo de su destino. En el libro de Josué, capítulos 3 y 4, se narra un milagro que recordaría a todos la presencia de Dios. Josué reunió al pueblo y dio instrucciones a los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, el símbolo de la presencia divina. Les ordenó que avanzaran hacia el Jordán y prometió que en cuanto los pies de los sacerdotes tocaran las aguas, éstas se detendrían. Así fue. Cuando los sacerdotes, con el arca sobre sus hombros, pisaron el borde del río, las aguas que venían de arriba se detuvieron, formando un muro, mientras el lecho del río quedó seco. Todo el pueblo cruzó en tierra firme, un eco del milagro del Mar Rojo que sus padres habían presenciado. Para conmemorar este momento, Josué ordenó que 12 hombres, uno por cada tribu de Israel, tomaran 12 piedras del lecho seco del Jordán. Estas piedras fueron llevadas al campamento en Gilgal, donde se erigió un monumento. Josué explicó que este sería un recordatorio eterno para las generaciones futuras, para que nunca olvidaran cómo Dios había obrado en favor de su pueblo. Este acto no solo marcó la entrada en Canaán, sino que fortaleció la fe de los israelitas en la promesa divina. Josué, como líder, demostró no solo estrategia, sino una dependencia absoluta en la guía de Dios. La travesía del Jordán no fue solo un paso físico, sino un símbolo de que con Dios ningún obstáculo es insuperable. Esta etapa inicial de la misión de Josué nos enseña una lección poderosa. El liderazgo verdadero nace de la obediencia a Dios y de la valentía para enfrentar lo desconocido. Josué no era perfecto, pero confió en la promesa divina y su fe inspiró a un pueblo entero. La historia de Raabe, por su parte, nos muestra que la fe puede surgir en los lugares más inesperados y que Dios usa a personas comunes para cumplir sus propósitos. Con el Jordán atrás y Jericó en el horizonte, los israelitas estaban listos para enfrentar el próximo desafío. La pregunta que resonaba entonces y que resuena hoy para nosotros es: ¿estamos dispuestos a ser fuertes y valientes, confiando en que Dios nos guía en cada paso? Con el río Jordán atrás, los israelitas acampaban en Gilgal, con los ojos puestos en Jericó, una ciudad fortificada cuyas murallas parecían impenetrables. La primera gran conquista estaba a punto de comenzar, pero no sería una batalla común. Dios tenía un plan que desafiaría toda lógica humana. En el libro de Josué, capítulo 6, se narra cómo el Señor dio a Josué instrucciones precisas para tomar Jericó. No habría asedio con armas, ni escalada de murallas. En cambio, Dios ordenó algo extraordinario. Los israelitas debían marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días en silencio, con los sacerdotes llevando el arca de la alianza y 7 trompetas de cuerno de carnero. Al 7º día debían dar 7 vueltas, y cuando los sacerdotes tocaran las trompetas, todo el pueblo gritaría con gran voz. Entonces prometió Dios: las murallas de Jericó caerían. Imaginen la escena: un pueblo entero, guiado por su fe, rodeando una ciudad amurallada en completo silencio, día tras día. Los habitantes de Jericó, desde lo alto de sus murallas, observaban con desconcierto, quizás burlándose de este extraño ritual. Pero Josué confiaba en la palabra de Dios. Durante 6 días, los israelitas obedecieron al pie de la letra. Al amanecer del 7º día, dieron las 7 vueltas, y cuando los sacerdotes hicieron sonar las trompetas y el pueblo lanzó un grito ensordecedor, las murallas de Jericó se derrumbaron como si fueran de arena.
no fue la fuerza humana, sino el poder de Dios lo que abrió el camino. Los israelitas entraron en la ciudad y la tomaron, cumpliendo la promesa hecha a Raabe de proteger a su familia, quienes fueron salvados por el cordón escarlata colgado en su ventana. Esta victoria no solo fue un triunfo militar, sino una poderosa lección. La obediencia a Dios puede derribar las barreras más grandes. Sin embargo, la alegría de Jericó pronto se vio empañada por un grave error. En el libro de Josué, capítulo 7, se relata la historia de Acán, un hombre de la tribu de Judá que desobedeció un mandato claro de Dios. Durante la conquista de Jericó, el Señor había ordenado que todo el botín de la ciudad fuera consagrado a él y nada debía ser tomado por los israelitas. Pero Acán, tentado por la codicia, escondió en su tienda un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro. Este acto de desobediencia trajo consecuencias devastadoras. Josué, sin saber del pecado de Acán, planeó la siguiente conquista, la ciudad de Ai, que parecía mucho menos formidable que Jericó. Confiado en la victoria reciente, envió a 3,000 hombres para atacar Ai, pero, para sorpresa de todos, los israelitas fueron derrotados. Los hombres de Ai los persiguieron y 36 israelitas perdieron la vida. El corazón del pueblo se llenó de temor y Josué, angustiado, se postró ante Dios, preguntando por qué habían sido abandonados. Dios reveló a Josué que la derrota se debía a un pecado en el campamento. Alguien había violado la orden divina. Josué reunió al pueblo y mediante un proceso guiado por Dios, Acán fue identificado como el culpable. Cuando confrontado, confesó su pecado, admitiendo que había codiciado y tomado el botín prohibido. El castigo fue severo. Acán, junto con su familia y posesiones, fue llevado al valle de Acor, donde fueron juzgados. Este episodio, narrado en el libro de Josué, capítulo 7, versículos 20 al 26, es un recordatorio solemne de que la desobediencia a Dios tiene consecuencias, no solo para el individuo, sino para toda la comunidad. La derrota en Ai mostró a los israelitas que la victoria dependía de su fidelidad al pacto con Dios, no de su propia fuerza. Con el pecado de Acán purificado, Josué recibió nuevas instrucciones de Dios para atacar a Ai. En el libro de Josué, capítulo 8, se describe una estrategia completamente diferente a la de Jericó. Esta vez, Dios permitió que Josué usara una táctica militar astuta. Ordenó que una emboscada fuera preparada. Un grupo de soldados se escondería detrás de la ciudad, mientras otro grupo, liderado por Josué, atraería a los hombres de Ai fuera de sus murallas. Cuando los soldados de Ai salieron en persecución, los israelitas fingieron huir, dejando la ciudad vulnerable. Entonces, los hombres en la emboscada entraron en Ai, la incendiaron y atraparon a sus defensores entre dos frentes. La ciudad fue tomada y esta vez los israelitas obedecieron estrictamente las órdenes de Dios. La victoria en Ai restauró la confianza del pueblo y demostró que, con la guía divina, podían superar incluso los reveses más dolorosos. Estas primeras victorias y el tropiezo en Ai dejaron lecciones profundas para los israelitas. La caída de Jericó mostró que la fe y la obediencia podían lograr lo imposible, mientras que el pecado de Acán reveló el costo de apartarse del camino de Dios. La conquista de Ai, por su parte, enseñó que Dios no solo obra a través de milagros, sino también a través de la estrategia y la perseverancia, siempre que el pueblo permanezca fiel. Para nosotros, estas historias resuenan como un llamado a confiar en Dios, incluso cuando las murallas parecen insuperables o cuando enfrentamos fracasos inesperados. Josué y los israelitas nos recuerdan que cada victoria, grande o pequeña, depende de alinear nuestros pasos con la voluntad divina.
Con Jericó y Ai conquistadas, el pueblo de Israel estaba listo para enfrentar los próximos desafíos en su camino hacia la tierra prometida, llevando consigo la certeza de que Dios cumpliría sus promesas. Con Jericó y Ai conquistadas, los israelitas sentían la fuerza de la promesa divina impulsándolos hacia adelante. Sin embargo, la conquista de Canaán estaba lejos de terminar. La tierra prometida era un mosaico de ciudades y reinos, y Josué debía liderar al pueblo en una serie de campañas para tomar el control total. Pero antes de las grandes batallas, un encuentro inesperado puso a prueba la sabiduría de Josué. En el libro de Josué, capítulo 9, se narra la historia de los gibeonitas, un pueblo astuto que vivía en Canaán. Temiendo ser destruidos, los gibeonitas idearon un plan para salvarse. Enviaron embajadores a Josué, disfrazados con ropas viejas y pan mohoso, fingiendo ser viajeros de una tierra lejana. Dijeron: venimos de un país muy distante y queremos hacer un pacto de paz con ustedes, porque hemos oído de la grandeza de su Dios. Josué y los líderes, confiados en las apariencias, no consultaron a Dios y aceptaron el pacto. Días después, descubrieron que los gibeonitas eran vecinos de Canaán. Aunque engañados, los israelitas honraron el juramento, pero convirtieron a los gibeonitas en siervos, asignándolos a tareas como cortar leña y llevar agua. Esta historia nos enseña una lección poderosa. Incluso en la victoria, la prudencia y la búsqueda de la guía divina son esenciales. La noticia del pacto con los gibeonitas llegó a oídos de los reyes vecinos, quienes, alarmados por el avance de Israel, formaron una coalición para atacar Gibeón. Los gibeonitas, ahora aliados, pidieron ayuda a Josué. En el libro de Josué, capítulo 10, se relata cómo Josué marchó desde Gilgal con su ejército para defenderlos. Lo que siguió fue una de las batallas más extraordinarias de la historia bíblica. Los 5 reyes amorreos atacaron Gibeón, pero Dios peleó por Israel. Mientras los enemigos huían, el Señor envió grandes piedras desde el cielo que causaron más muertes que las espadas de los israelitas. En medio de la batalla, Josué, lleno de fe, pronunció una oración audaz registrada en el libro de Josué, capítulo 10, versículos 12 al 14. Sol, detente en Gibeón, y luna en el valle de Ayalón, y así ocurrió. El sol se detuvo y la luna no se movió hasta que Israel derrotó a sus enemigos. Este milagro, único en la Escritura, mostró que el poder de Dios no tiene límites, capaz de alterar incluso el curso de la naturaleza para cumplir sus propósitos. Los 5 reyes fueron capturados y derrotados, y las ciudades del sur de Canaán cayeron una tras otra bajo el liderazgo de Josué. Con el sur asegurado, Josué dirigió su atención al norte. En el libro de Josué, capítulo 11, se describe cómo Jabín, rey de Azor, reunió a los reyes del norte en una alianza masiva para enfrentar a Israel. Su ejército era inmenso, con carros y caballos que parecían invencibles. Pero Dios dijo a Josué: no temas, porque mañana a esta hora los entregaré a todos vosotros. Josué atacó con valentía, y el Señor desordenó a los enemigos, permitiendo que los israelitas los vencieran completamente. Hazor, la principal ciudad del norte, fue quemada, y las demás ciudades fueron conquistadas. Estas campañas, aunque largas y agotadoras, demostraron que ninguna fuerza podía resistir la voluntad de Dios cuando su pueblo confiaba en Él. Tras años de batallas, la mayor parte de Canaán estaba bajo el control de Israel. Entonces llegó el momento de dividir la tierra entre las 12 tribus, como Dios había prometido a Abraham. En el libro de Josué, capítulos 13 al 21, se detalla cómo Josué, ya anciano, supervisó esta distribución. Cada tribu recibió su porción, desde las tierras fértiles del norte hasta los pastos del sur.
Ciudades de refugio fueron establecidas para quienes accidentalmente causaran una muerte, y ciudades fueron asignadas a los levitas que no recibieron territorio propio porque su herencia era servir a Dios. Este proceso no solo cumplió la promesa divina, sino que organizó a Israel como una nación unida, lista para habitar la tierra que Dios les había dado. Sin embargo, la unidad del pueblo fue puesta a prueba. En el libro de Josué, capítulo 22, se narra un incidente que casi llevó a una guerra civil. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que vivían al este del Jordán, construyeron un gran altar a orillas del río. Las otras tribus pensaron que era un acto de idolatría y se prepararon para pelear. Pero los líderes del este explicaron que el altar no era para sacrificios, sino un monumento para recordar a las futuras generaciones que todas las tribus servían al mismo Dios. Esta aclaración evitó el conflicto y fortaleció la unidad. La historia nos recuerda que los malentendidos pueden dividir, pero la comunicación y la fe común unen. Estas conquistas y la división de la tierra marcaron un hito en la historia de Israel. Josué lideró con fe, enfrentando ejércitos, engaños y desafíos internos, siempre confiando en la guía de Dios. El milagro del sol detenido y la distribución equitativa de la tierra nos muestran que Dios cumple sus promesas, incluso cuando el camino es largo. Para nosotros, esta historia nos desafía a perseverar en la fe, a buscar la guía divina en cada decisión y a construir unidad en nuestras comunidades. Con Canaán bajo control, Josué prepararía al pueblo para un último acto de compromiso con Dios. Con la tierra prometida dividida entre las 12 tribus y los enemigos derrotados, Israel comenzaba a establecerse como una nación bajo la guía de Dios. Josué, ahora anciano, sabía que su tiempo como líder llegaba a su fin. Sin embargo, antes de despedirse, tenía una última misión: asegurarse de que el pueblo no olvidara su compromiso con el Señor. En el libro de Josué, capítulos 23 y 24, se narran los discursos finales de este gran líder, palabras que resonarían en los corazones de los israelitas y que aún hoy nos desafían a reflexionar sobre nuestra propia fe. Josué reunió a las tribus en dos momentos clave: primero para recordarles las promesas cumplidas por Dios y luego para llamarlas a una renovación solemne de su alianza con Él. Estas palabras no eran solo un adiós, sino un legado de fe que guiaría a las generaciones futuras. En su primer discurso, registrado en el libro de Josué, capítulo 23, Josué habló a los líderes del pueblo con una mezcla de gratitud y advertencia. Les recordó cómo Dios había luchado por ellos, desde la travesía del Jordán hasta la conquista de Canaán. No fueron sus espadas ni sus arcos los que los salvaron, dijo, sino la mano del Señor. Les exhortó a permanecer fieles, a no mezclarse con las naciones vecinas ni adorar sus dioses. Josué sabía que la tierra que ahora habitaban estaba llena de tentaciones y que el olvido de la ley de Dios podía llevar al pueblo a la ruina. Con un tono firme, les advirtió que si desobedecían, las bendiciones de la tierra se convertirían en juicio. Este mensaje era un recordatorio de que la libertad ganada con tanto esfuerzo dependía de su compromiso continuo con el Señor. El momento culminante llegó en Siquem, donde Josué reunió a todo el pueblo para un acto final de renovación de la alianza, narrado en el libro de Josué, capítulo 24. Allí, en un lugar lleno de historia, donde Abraham había recibido la promesa de la tierra, Josué desafió al pueblo a tomar una decisión definitiva. Relató cómo Dios había guiado a sus antepasados, desde Abraham, quien abandonó los ídolos para seguir al Señor, hasta la liberación de Egipto y las victorias en Canaán. Luego, pronunció una de las frases más poderosas de la Escritura: escojan hoy
¿A quién quieren servir, si a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora viven? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió con fervor, declarando que también serviría al Señor. Josué, para sellar este compromiso, colocó una gran piedra bajo un roble como testimonio de la alianza renovada. Este acto marcó un nuevo comienzo para Israel, un pacto de fidelidad que debía guiarlos en la tierra prometida. El legado de Josué no se limita a las conquistas físicas. Su vida nos enseña que el verdadero liderazgo surge de la obediencia a Dios, de la valentía para enfrentar lo imposible y de la humildad para depender de la guía divina. Josué no solo llevó al pueblo a la tierra, sino que los llamó a vivir de acuerdo con el propósito de Dios. Su declaración, "Yo y mi casa serviremos al Señor", es un desafío eterno. En un mundo lleno de distracciones y falsos dioses, ¿qué elegimos priorizar? La historia de Josué nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. ¿Estamos dispuestos a ser fuertes y valientes como Él en los desafíos de nuestra vida? ¿Cómo podemos, en nuestras familias y comunidades, renovar nuestro compromiso con la fe, incluso cuando el camino es difícil? La renovación de la alianza en Siquem nos recuerda que servir a Dios no es solo un momento, sino una elección diaria que transforma nuestras vidas. El libro de Josué nos deja un mensaje poderoso. Dios cumple sus promesas, pero espera que su pueblo responda con fe y obediencia. Las victorias en Jericó, el milagro del sol detenido y la distribución de la tierra son testimonios del poder de Dios, pero también del costo de la fidelidad, como vimos en el pecado de Acá. Hoy esta historia nos inspira a confiar en que Dios nos guía, incluso cuando enfrentamos murallas imposibles o desiertos de incertidumbre. Josué nos muestra que la fe no es pasiva, requiere acción, valentía y un compromiso constante. Al cerrar este viaje por el libro de Josué, los invitamos a reflexionar. ¿Qué tierra prometida está Dios llamándolos a conquistar en su vida? ¿Qué pasos de fe pueden dar hoy para vivir plenamente para Él? Agradecemos que hayan acompañado esta narración del libro de Josué, una historia de fe, valentía y promesas cumplidas. Si esta historia tocó su corazón, los animamos a compartir este video con alguien que necesite inspiración. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse las próximas historias bíblicas que seguiremos narrando, cada una con lecciones que transforman vidas. Dejen sus comentarios para contarnos cómo esta historia los ha inspirado y juntos continuemos explorando la palabra de Dios. Que su fe sea fortalecida y hasta la próxima.